familia del Apostolado Divino Redentor, familia de Dios. Es un gusto, un placer, una alegría, una satisfacción poder estar esta mañana en familia, dándole gracias a Dios por la familia y llenarnos de amor. Recuerden ustedes que el pilar, las bases de una familia es el amor. Si en una familia no hay amor, es una familia que está en oscuridad. El amor es luz porque Dios es amor. Hoy tengo un tema para todos, un tema muy importante, y es aquella palabra que está en Mateo 13, verso 57, donde el Señor Jesús mismo nos dice: nadie es profeta en su tierra, en su casa, en su familia. La palabra poderosa y maravillosa que tenemos que descubrir el por qué aquella palabra se cumple en muchas personas. Nadie es profeta en su tierra. Bien, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a tomar el Evangelio de Mateo en el capítulo 13 y el verso 57. Esa es la cita que hoy tenemos para nosotros hoy confrontar aquello de que por qué nadie es profeta en su tierra. Dice la palabra de Dios que la gente se escandalizaban de Jesús. Se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, es decir, nadie lo respeta en su casa, ni en su tierra, ¿verdad? Él dice textualmente: no hay profeta sin honra, sino en su propia casa y en su propia tierra. Dice el verso 18: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hermanos, la respuesta está en el versículo 58. Hemos leído los dos versos, 57 y 58, y el mismo Jesús da la respuesta. La respuesta es por falta de fe. Entonces, si nosotros echamos un vistazo para algunos hogares y familias en la antigüedad, que está bíblicamente comprobado, que por falta de fe es que pasan esas cosas. Por ejemplo, hay una esposa que ora, pero resulta que el esposo no cree en Dios. Él no ora, él no es consagrado, él no, ni siquiera, y si va a misa, va y se hace allí como una estatua y ni siquiera ora ni abre su corazón a Dios, sino más bien que le critica a la iglesia, le critica al cura y a todo el que fue a la iglesia. Es decir, su corazón está lejos de Dios. Los hijos no van a la Eucaristía, no son orantes, no están convertidos. Obviamente va a ser una carga dura para la persona aquella. Sucede también lo mismo que aquel hombre que es orante y su esposa no acepta nada de las cosas de Dios y todo lo ve como ridículo. Entonces, ese es un caso de que allí se cumple esta palabra, y sobre todo el versículo 58 de este hermoso evangelio de Mateo 13. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dijo: por su incredulidad. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que trabajar en familia? La fe. La fe es la base, el fundamento para que las familias todas busquen de Dios. Timoteo, privilegiado, él recibe la fe por herencia. La abuela de Timoteo le transfiere la fe. Nosotros que tenemos fe, nuestro compromiso, nuestra obligación delante de Dios es hacer transferencia de esa fe a los hijos, a los nietos y ojalá a los bisnietos, los que tienen la oportunidad de tenerlos. Porque resulta que la fe es la que hace que haya un milagro en una familia. Esa fe
que nosotros ya lo hemos hablado aquí en estos encuentros de familia, que se da mucho cuando dos seres se enamoran por fuera, pero no se enamoran por dentro. El hombre mira a la mujer y dice, me gusta su cuerpo, me gusta su color, me gustan sus ojos, me gusta su cabello, me gusta todo. Pero no ha mirado si aquella mujer espiritualmente está enamorada de Jesús. El hombre tiene que ser todo un caballero, que le guste esto, que le guste lo otro, que sea muy amable, que lindo, que sea un príncipe azul, que tenga platica, que ojalá sea o verdes y etcétera, ¿verdad? Pero no miramos lo interior de ese hombre. Y ese va a ser el papá de mis hijos y esa va a ser la mamá de mis hijos. Cuando yo me embarco con esa persona, entonces voy a formar una sociedad. ¿Cómo va a ser ese socio? En todos los ambientes. Porque recuerden ustedes que la unión matrimonial, más que ser un vínculo matrimonial, es una sociedad conyugal, donde todo debe ser por igual. ¿Cómo va a ser entonces esos dos yugos si son incompatibles? Si el uno cree y el no cree. Entonces, los niños que van naciendo de esa pareja no van a recibir esa formación ni van a recibir esa herencia de la fe. Todo lo contrario es cuando la pareja lo primero que mira es el interior de la persona. Y dice, con esa me voy a casar. Con ese me voy a casar. Porque lo que voy a mirar en él es que es un hombre de Dios. Que es una varona de Dios. Entonces, si yo veo esas cualidades espirituales, mis hijos, lo primero que van a recibir es esa presencia de Dios desde el vientre de esa mamá. Este niño va a nacer con esa consagración porque nació de una mujer que cree, de un hombre que le cree a Dios. Y obviamente esa fe desde el vientre va a ser alimentada durante todo su crecimiento. Ese hombre y esa mujer van a ser personas de fe, creyentes, convertidos en el Señor. Cuando papá y mamá digan, vamos a orar, entonces no se cumple aquella palabra, que nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué? Porque hay fe. Entonces, el verso 58 que acabamos de leer, el Señor resalta de una vez por qué allá en Nazaret no creían en Él, a excepción de María y de José, porque ellos sí creían. Pero en Nazaret no creyeron en Jesús. Hay un concepto de algunos de los hermanos que participaron, y es que ellos dicen que la falta de testimonio, ¿verdad? Sí, es la falta de testimonio, obviamente, pero recuerden ustedes que el mismo Jesús está hablando de él, de profeta como él, dando testimonio de vida desde que estaba con María y José en el hogar de Nazaret. A veces no se trata del testimonio, porque déjame decirte, si una mamá se ha convertido, una mamá orante, una mamá dejó el pecado, una mamá de pronto dejó todo por seguir a Cristo, y la verán siempre con acamándola, y la verán siempre sintonizando la emisora, leyendo la Biblia, etc. Entonces, no es por el testimonio, no todas las veces, aunque sí muchas veces. Pero aquí el Señor está diciendo, nadie es profeta en su tierra, y lo está diciendo el por qué, por la falta de fe. La gente le gritaba a Jesús en la calle, este no es el hijo de José, luego no conocemos que su mamá es María. Sí, le juzgaban porque lo conocían, de dónde había salido, quién era su papá, humilde, en un taller ahí en Nazaret, etc. Ellos conocían la trascendencia, ¿verdad? Y es propio de aquellos que comienzan a señalar. Pero el Señor resalta nuevamente el verso 58.
Y dice, por falta de fe. ¿Qué sucede cuando nosotros no tenemos fe? Cuando no tenemos fe, no vemos a Jesús en una persona. Cuando no tenemos fe, no tenemos la capacidad de descubrir las palabras de Jesús a través de papá, de mamá, de mi hermano. Cuando no tenemos fe, no somos capaces de mirar el presente y la acción de Dios en la persona, sino que miramos el pasado. Y lo juzgamos por lo que era, más no por lo que el Señor está haciendo en él, por la falta de fe. Entonces, los sentimientos de la envidia o la desconfianza que se siembra de pronto en una familia cuando vemos que alguien nos está hablando de Dios o nos está influyendo en la palabra. ¿Y qué pasa con esos sentimientos de envidia y desconfianza? La falta de fe. Porque si yo tengo fe, a mí me da alegría, me da gozo al ver que ya mi hermano, que era un drogadito, era un borracho, era un mujeriego, etcétera, hoy está predicando la palabra de Dios. Entonces ya no me da envidia, no me da celos, no me da desconfianza, al contrario, alabo, bendigo y le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tengo fe y sé que Dios transforma los corazones. Entonces, en una palabra quedó claro el verso 58, que todo esto que se da en una familia para que la persona no sea profeta ya en su propia casa y en su familia, es por la falta de fe. Entonces, mis queridos hermanos, el mensaje de hoy es que tenemos que trabajar más por la fe, que tenemos que trabajar más para enseñarle a nuestros hijos que hay que creer en Dios. La fe, recuerden ustedes, la fe viene por el oír viene por la palabra de Dios. Qué bueno que en familia compartamos la palabra. La palabra es Dios. La palabra entra en el corazón del hombre. Y es Dios que así como entró en el vientre de María, comenzó a crecer. La palabra comienza a crecer en el corazón del hombre. Nuestro compromiso como creyente y como parte de una familia no es desesperarnos, no es angustiarnos, no es querer o creer que a través de nosotros la obra se va a hacer. No, es creer que es a través de la palabra. Es creer que es a través de Dios, es a través del Espíritu Santo. Entonces, no nos desanimemos, sino que sigamos firme llevando la palabra de Dios. ¿Qué sucedió? Y voy a ponerles un ejemplo. ¿Qué sucedió en una mujer que creyó en Dios y que recibió a una prima que venía a visitar? Recibió el Espíritu Santo, y se trata de Elizabeth. Elizabeth no solamente recibe el Espíritu Santo, sino también un bebé que ella esperaba. ¿Por qué Elizabeth recibe a María con tanto amor, con tanto entusiasmo, a pesar de que era su prima? Aquí en el grupo hay dos primas que se aman mucho y la una evangelizó a la otra y la otra vive agradecida porque recibió la evangelización de su prima, ¿verdad? Entonces son testimonios de que sí, somos profetas en la familia cuando hay alguien que a pesar de sus debilidades, pues obviamente abre su corazón, tiene fe y recibe a Cristo, ¿verdad? Entonces Elizabeth, ella recibe a María. María era prima. Fíjense que allí no se cumple la palabra nadie es profeta. ¿Por qué? Porque en María y en Elizabeth había fe. Y ellas eran primas. Y el primito que estaba en el vientre de Elizabeth, Juan el Bautista, también recibió. Entonces tenemos que trabajar la fe que trabajó Elizabeth y la fe que trabajó María, para que nuestros hijos, a través de la evangelización en familia, también reciban el Espíritu Santo. Vemos otro caso. Zaqueo, fíjense que aquí Zaqueo, en él no se cumple aquella palabra de que la familia sintió envidia o desconfianza o la falta de testimonio de Zaqueo. No se conoció tampoco la trascendencia de donde él viene ni su debilidad, al contrario. Aquí sucedió algo extraordinario. ¿Por qué? Zaqueo, hombre pecador,
hombre lleno de todos los problemas que puede tener una persona que no conoce a Dios. Pero Zaqueo recibió a Cristo en su corazón. Su familia, al recibirlo a él, tuvieron fe. Y por eso toda la familia se convirtió. Cuando el carcelero, en los Hechos de los Apóstoles encontramos que se asusta mucho, capítulo 16 de los Hechos. Se asustó mucho porque Pablo y Pedro estaban en la cárcel, Juan y Pedro estaban presos. ¿Y qué sucedió? Que el Espíritu Santo, después de que todo el mundo alababa a Dios por ellos fueron libres, las cadenas se rompieron. Y el carcelero se asustó mucho. Y él dijo, ¿y ahora qué hago? Pedro le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Esa promesa de fe la tiene toda persona que recibe a Dios, cree en Él y lo aplica en su casa. Hay una promesa. ¿Qué es lo que tuvo que haber hecho el carcelero? Sembrar la fe en la familia. Por eso, mi hermano, no te canses de orar, no te canses de evangelizar, no te canses, porque esa semillita de fe va creciendo en la familia. Acuérdate, en Romanos 10, el verso 17 dice que la fe viene por el oír viene por la palabra. A veces cree uno que esa semilla no hizo efecto, pero sí, esa semilla queda allí. Y es el Señor el que hace que esa semilla germine tarde o temprano. La semilla que se creció en el corazón de San Agustín a través de esa evangelización, de esa oración de su madre Santa Mónica, no quedó en vano. Vio su resultado, pasaron 30 años obviamente, pero Dios tarda y nunca olvida. Él está allí para hacer su obra. Entonces, ¿qué sucedió entre Caín y Abel? Eran hermanos. Dice Hebreos 11:4 que Abel tenía fe, Caín no tenía fe. Yo pienso que es digno de lástima, de comprensión, de misericordia, cuando en una familia alguien no cree en Dios. Es triste, porque la fe es un regalo, es un don de Dios. Entonces, ¿qué sucede en los que dicen creer, entre comillas? Y digo entre comillas, ¿por qué? Porque resulta que hay personas que dicen que creen en Dios y están evangelizando a los de su casa o están orando por ellos, y en vez de tener misericordia, comprensión y ayudarlos a que entiendan el mensaje, ¿sabe qué sucede? Y ahí sí es lo grave, y se cumple el verso 58, tanto en el profeta, entre comillas, como en el que está siendo evangelizado en una familia. Se cree de que no tiene fe. Porque ¿cuál es lo grave y lo peligroso de aquella persona que dice tener fe o creer en Dios, pero se llena de rabia cuando ve que aquel no le obedece? Cuando ve que aquel está perdido, se llena de rabia. Dice, yo no voy a orar más por ese tipo o por esa tipa. Yo no voy a decirle ya más nada, que se friegue. Hermano, ahí se hunden los dos en el mismo hueco. En el mismo hoyo caen los dos ciegos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho a nosotros que nosotros somos llamados a ser misericordiosos, como nuestro Padre que está en el cielo es misericordioso. Si tu mamá, si tú como hermano, como padre, como hijo, no tienes misericordia del pecador, no tienes paciencia con él, Dios dio a su único hijo, y su único hijo dio la vida por los pecadores. Tú todavía no has entregado nada por ese pecador. Yo les exhorto en esta mañana que oremos por la familia, hagamos sacrificio,
Recuerden ustedes siempre el capítulo 1 y el verso 5 de Job. Job hacía sacrificio por el pecado de sus hijos. En vez de desesperarte, en vez de coger rabia, en vez de angustiarte, haz sacrificio por ellos. Dice, Señor, voy a ayunar por ellos. Voy a orar, voy a ofrecer esto por ellos. Y ofrece sacrificio por la conversión. Acuérdate que todo el sacrificio que Dios hizo en la cruz, lo hizo fue por el pecador, por perdonar los pecados del mundo entero. Nosotros, como creyentes en Cristo, debemos colaborar, ser su colaborador y ayudarnos a que Él salve a esa persona, ayudarlo a que Él santifique a esa persona. Y entonces nos entregamos juntamente con Él en la cruz, a crucificarnos por Él, a hacer sacrificio en holocausto por la salvación de ese cuerpo, de esa alma y de ese espíritu, de ese ser querido de nuestra familia. Pero eso lo vamos a hacer si tenemos fe, si tenemos fe. Y vemos aquí el ejemplo del Señor Abraham. Abraham nos da ejemplo que por fe él vivió como extranjero en otra tierra. Salió de su tierra Ur para ir a sufrir. De verdad que él vivió como extranjero viviendo en otro lugar por obediencia a Dios, que le dijo, sal de tu parentela, sal de tu tierra y ve ese lugar. Pero ¿qué sucedió? Que Abraham no iba solo, Abraham iba con su hijo Isaac y Jacob. Entonces, ¿qué sucedió? Que en ese caminar, en ese andar peregrino con sus dos hijos, ¿por qué ellos lo hicieron? Y caminaron como nosotros estamos caminando en este valle de lágrimas, en este caminar todos los días en este mundo. ¿Por qué caminaba Abraham con sus dos hijos? Porque sus dos hijos también creían igual como él. Él les inyectó esa fe. Y por ende, ustedes saben quién es Jacob. Él es el pueblo de Dios. Es Israel, ¿verdad? Entonces, ese pueblo de Dios, que somos tú y yo hoy, y que son tu familia, van a caminar por fe si tú le crees a Dios. Si tú les inyectas la fe hoy. Es por fe que el hombre se salva. Entonces, Sara y Abraham eran una parejita. Y por fe los dos tuvieron un hijo. Y el hijo, pues obviamente recibe esa fe. ¿Verdad? ¿Qué sucedió también cuando Abraham ofrece a su hijo a Dios por fe? Y su hijo acepta el sacrificio por fe. Lo podemos encontrar también en Hebreos 11:17. Que ejemplo de fe de la familia de Abraham. Encontramos en la familia de Noé, en Hebreos 11:7, encontramos que Noé tenía fe. Noé le sembró esa fe a su familia. Por eso es un privilegio grande, grande, cuando una mujer se casa con un hombre de fe o cuando un hombre se casa con una mujer de fe. Y si los dos son una pareja de fe, esos hijitos van a tener mucha fe, ¿verdad? Mucha fe, van a salir obispos, sacerdotes, religiosas, personas grandes de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la fe que se les inyecta. Eso pasó con Timoteo. Timoteo recibió la fe de su abuelo. Y eso va como de tradición en tradición, ¿verdad? Yo creo que yo le doy la gloria en esta mañana a mi Dios por mí, por mi familia, porque mi abuela, la paterna, era una mujer de mucha fe y mi mamá también era una mujer de mucha fe. Entonces, esa fe, y mi padre también, mi padre, una persona que creía tanto en Dios, él decía, yo para qué voy a ir a un médico el día que Dios me necesite, no necesito, sino que Él me lleve. O sea, confiaba tanto en Él que Él decía que Él se abandonaba total en sus brazos. Murió a los 90 años, cero enfermedad, cero colesterol, cero triglicéridos, cero, o sea, vivió de la fe.
Entonces, cuando nosotros confiamos en Dios y sembramos esa fe a los hijos, obviamente van a ser hijitos profetas, hijitos de Dios, hijos que anuncian el evangelio, personas de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando a una familia se le ha sembrado toda esa fe? No se cumple la palabra aquella de que nadie es profeta. ¿Por qué? Porque el Señor, así como dijo, nadie es profeta en su tierra, obviamente dijo el verso 58, por la falta de fe. Por la falta de fe. Si en Nazaret hubiesen tenido fe, como la tenía María y José, todos hubiesen creído en Jesús. Jesús ha dado ejemplo, Jesús ha tenido un estilo de vida creyente, Jesús desde los 12 años ya está mostrando quién es Él, pero la gente no cree. Y por falta de fe, precisamente están los hogares sufriendo. Por falta de fe es que los hogares están desesperados. Por falta de fe es que la gente se está quitando la vida. Por falta de fe es que la gente no está madrugando. Y si madruga de pronto a prender el teléfono, ¿cuántos a esta hora estarán durmiéndose y cabeceándose, escuchándome a mí? Y el otro vez se duerme por falta de fe, porque otro se levanta y le presta atención a la palabra de Dios. Se baña, se viste, se toma un tinto para que no le dé tanto sueño, pero se pone en actitud de fe. Pero ¿qué fe puede tener una persona que se está durmiendo? Oiga, usted que se está durmiendo, levántese, despiértese, hermano, porque eso es fe. Entonces, ¿qué fe le puedes transmitir a tu familia? Ninguna. Ahora abro comillas. Si tú tienes fe en tu casa y eres la única persona que tiene fe, pero resulta que en tu familia todos los días se van a dar cuenta que tú eres la persona que más llora, que más te quejas, que más coge rabia, que más peleas, que más hace cosas absurdas. ¿Qué fe le estás transmitiendo a la persona? Entonces hay una incoherencia y una falta de fe que nos va a llevar a un caos peor, porque entonces, ¿quién es quién? María creyó y se levantó y fue a servirle a su prima. Esa es fe. Nosotros tenemos que levantarnos e ir a creerle a Jesús. Nosotros hacemos parte de la comisión de los enviados de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar levantados sirviéndole a la familia y transmitiéndole esa fe. Una fe que mueva montaña, no una fe débil, una fe que tambalea cuando vienen los problemas. ¿Qué sucede cuando la persona que, entre comillas, dice tengo fe, pero resulta que es una resentida y dice yo tengo fe y me verán con el rosario, pero le pego una torcida de ojo a mi esposo cuando lo veo? Hermano, estamos ahí como que en una basura. Sí, tenemos que salir de todo eso. ¿Ya? No puedo decir tengo fe, pero es que yo no puedo aceptar a mi esposo, no puedo aceptar a mis hijos, no puedo aceptar esto. Hermano, Dios se hizo pecador con los pecadores para salvarnos. Se metió con ellos, comió con ellos, se sentó con ellos. Tenemos que meternos, sentarnos, comer con ellos y darles alimento, papilla, hasta que ellos aprendan a desglosar, a comer suyo. Vamos entonces a trabajar más la fe. ¿Por qué? Porque ya hemos entendido en el día de hoy que Cornelio tuvo suerte y también la tuvo un hombre que creyó en Dios. Lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, un hombre que se llamaba Cornelio, un capitán. Él le creyó a Dios. Y por esa fe que Cornelio tuvo, toda la familia recibió el Espíritu Santo. Porque él le sembró la fe a su familia. Hoy nuestro compromiso es: siémbrale fe a tus hijos, siémbrale fe a tus nietos, siembra fe en tu casa,
Habla con fe, con autoridad en nombre de Cristo. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar por ti, por tu familia en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que nos dé mucha fe. Que no nos reconozcan a nosotros. San Juan dijo que yo disminuya. No importa si allá en casa no te reconocen. Lo importante es que reconozcan a Jesús en ti. No importa si ya te conocen, si ya conoces quiénes son tus debilidades. No importa. Ora, siembra fe para que reconozcan lo que Jesús ya hizo en ti. Como lo dice en Cornelio, en Pedro, que era un pecador. Y su suegra reconoció lo que Dios hizo en Pedro, porque aceptó que llevaran a Jesús a su casa. Hoy te pido en el nombre de Jesús que no te desanimes como familia, sino que tengas fe. Vamos a escuchar Si tuviera fe como un granito de mostaza. Vamos a cantar esa alabanza y vamos a orar con ella. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, ¿quién dice? Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán. Se moverán todos si tuviera fe como un granito de mostaza. ¿Quién dice? Eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, tú le dirías a los enfermos, dale, y los enfermos se sanarán, se sanarán, y los enfermos caminarán, saludarán, se sanarán. Otra vez desde casita, si tuviera fe como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza. ¿Quién dice? Eso lo dice el Señor. Tú le dirías al que está triste, alégrate, alégrate, alégrate. A ver, una sonrisa. Tú le dirías al que está triste, alégrate, alégrate, alégrate. Si tuviera fe como un granito de mostaza. ¿Quién dice? Eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán. A ver,
¿Cuáles qué son las buena. montañas que tú tienes allá en tu casa? Las montañas de la incredulidad. Créeme que si tu esposo, tu esposa, tus hijos fueran personas de fe, todo sería diferente. Hoy has podido descubrir qué es lo que está pasando en tu casa, ¿verdad? Y es la falta de fe. Pero también comprende que la fe no se compra ya en el mercado, ¿verdad? Si se comprara tú hoy mismo, irías y comprarías una tonelada de fe y vendrías a repartirla en la casa. La fe no se compra, la fe se pide a Dios. Dios mismo dijo, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre le dará a ustedes fe, cuando se la pidan, le dará el Espíritu Santo. Los apóstoles se vieron en este apuro. Me imagino que Pedro, cuando la suegra no le creía, dijo, yo lo que tengo es que pedir fe. Los apóstoles comenzaron a decirle al Señor, Señor, aumentanos la fe, porque sabemos que nosotros sin la fe nos desanimamos. Sin la fe no vemos la obra de Dios. Sin la fe nos cansamos. Sin la fe la familia no se convierte. Y sin la fe, ¿cómo vas a obligar a una persona que se arrodille? ¿Cómo vas a obligar a una persona que vaya a la Eucaristía? ¿Cómo vas a obligar a una persona si ella no tiene fe? ¿Verdad? En cambio, cuando hay fe, Dios mío, es un privilegio, es un don, es una gracia. Y nosotros por fe sabemos que Dios se mueve por la fe. Sin fe, dice Hebreos 11:6, que es imposible, escuche bien la palabra y resáltela en mayúscula, es imposible agradarle a Dios sin fe. Es necesario que desde ya les sembremos esa fe a los niños, porque ellos van asimilando. Cuando lleguen a una persona adulta, ya esa fe ha crecido, está con ellos, viven por la fe. Aunque se equivoquen, saben que hay un Dios, que le deben respeto a Dios. Entonces tenemos que trabajar en la familia, por los niños, por los más pequeños, para que cuando lleguen abuelitos no tengamos que hablar mal del abuelito, porque el abuelito va a estar lleno del Espíritu Santo. La fe, dice San Juan 7:38, que el corazón del que cree corren ríos de agua viva, y una torrente de agua viva en el corazón de un hombre, de una mujer, es un manantial de vida para la familia. Pero si no hay fe, no puede haber manantial. Hay resequedad, hay desiertos. Y eso es lo que trae envidia, celos, incomprensiones, no aceptaciones. Esa incomprensión, por ejemplo, que hay una persona que un día expresó estas palabras delante de mí. Esta persona dijo muy ingenuamente, yo lo entiendo así y es mi gran amigo, yo lo respeto por su manera de pensar. Pero él dijo, hermana Eli, yo le soy sincero, usted no serviría para ser mi esposa. Uy, no, ni riesgo durar yo aquí en Cartagena un mes solo y usted por allá en la Europa, en Estados Unidos, evangelizando. Yo no acepto eso. María duró 3 meses con Elizabeth y José le tocó aguantarse eso. Entonces, eso, si lo hiciéramos humanamente nos va a dar duro, ¿verdad? Pero cuando es una gracia, viene con la fe. Con la fe. Yo digo, el Espíritu Santo ha ministrado a mi esposo tanto en ese aspecto, que yo digo que si él no tuviera fe, no aceptaría que lo dejara la mayor parte del tiempo allá en su cuarto solo y yo aquí orando. Y qué lindo cuando él viene y comparte conmigo aquí, nos sentamos a hablar y él me entiende perfectamente. Entonces, esa gracia hay que pedirla a Dios todos los días. Hay que decirle, Dios, así como le dijo el ángel a María, llena de gracia, que todos en familia estemos llenos de la gracia de Dios. Y vamos a orar hoy para que esa gracia toque a ese esposo, para que esa gracia toque a sus hijos. El que no tiene la gracia de Dios es un desgraciado y hay que tener compasión por los desgraciados. Misericordia.
porque son los que más sufren, ¿sabes? Sufren. El que es alcohólico aguanta trasnocho por estar tomando con los amigos. Eso es feo. Eso es un sufrimiento. Los vacíos que deja el licor. La amargura. No hay una cosa más linda que tener paz y alegría en el corazón. Y si esta persona no tiene esa gracia, es una amargura, y la amargura por dentro yo no se la deseo a nadie, porque un ratico que de pronto uno experimente de amargura es horrible. Es horrible. La tristeza, por ejemplo. O sea, estar uno triste debe ser muy triste, muy fastidioso, muy acabante, ¿verdad? En cambio, el que tiene esa alegría, ese gozo por dentro, tiene una gracia. Entonces, si la familia carece de ese gozo, de esa gracia, de esos instintos por seguir a Dios, nosotros tenemos que tener compasión por ellos, misericordia, porque no todo el mundo, desafortunadamente, siente esa gracia. Entonces, qué tristeza, ¿verdad? Que mientras tú te levantas a orar con ese gozo, con esa alegría, con ese deseo, esa persona no es capaz de levantarse a orar, no es capaz, está como muerto, está como paralizado, no tiene la gracia. Y esa gracia es la que salva, esa gracia es la que lleva al cielo. Entonces, compasión y misericordia, porque esa persona de verdad puede morirse sin la gracia de Dios. Y si se muere sin esa gracia, se va a un infierno a sufrir toda la vida. Tenemos que orar y luchar para que esa persona reciba la gracia de Dios. Bien, mis queridos hermanos, vamos a orar para que la gracia de Dios llegue a nuestros hogares, a nuestra casa y a nuestra familia. Padre de bondad y de misericordia, infinitas gracias te damos por esta mañana. Mañana de lluvia, mañana de bendición, Señor. Te rogamos sencilla y humildemente por nuestra familia. Te colocamos hoy en tus manos este esposo que tú nos diste, esa esposa. Señor, esos hijos son tus hijos. Te colocamos en cada uno de ellos tu presencia, para que cada uno de ellos reciba de ti esta gracia, una gracia que es santificante, la gracia que nos lleva a los pies tuyos, y que tal vez ellos no la tienen, Señor. Si la tuvieran, estuvieran predicando. Si la tuvieran, estuvieran llevando tu evangelio de rodillas, adorándote, pero no la tienen, Señor. Señor, hoy te lo pedimos por la gran misericordia que tú tienes, por la fe que tú nos has dado a nosotros. Hoy te pedimos, regálale esa gracia a nuestra familia. Regálale esa gracia a nuestros hijos. Permite que nuestros hijos te amen, que nuestros hijos te busquen, que nuestros hijos se llenen de ti, que nuestros hijos busquen tu presencia, Señor. Por uno solo que crea, tú escuchas la oración de ese padre, la oración de esa madre. Señor, escucha hoy la oración de esa mamá por sus hijos. Así como la madre que está en el cielo ora por una humanidad entera, así una madre ora por sus hijos, ese pequeño rebaño que tú le confiaste. Señor, y yo hoy te pido, Padre, que tengas compasión y misericordia de todas las mamás y de las esposas que están orando por la conversión del esposo, por la conversión de sus hijos, para que tú allá en tu infinita misericordia les concedas la gracia, Señor, de la fe, una fe en familia, una fe que los haga sentir que tú estás allí con ellos. Te ruego, por favor, Señor, auméntale la fe. Ayúdalos hoy a confiar plenamente en ti. Sagrado corazón de Jesús, en ti confiamos los hijos, en ti confiamos al esposo, a la esposa, en ti confiamos la familia. Que así como un día nos llamaste a nosotros a convertirnos a ti, a creer en ti, hoy también llames a nuestra familia. Llámalos a todos, Señor.
Por tu gran amor, por tu gran misericordia, llámalos a que ellos te sirvan, a que ellos te conozcan, Señor, y que tú, Padre Santo, puedas estar con ellos. Te lo rogamos, Señor. Te lo suplicamos, Señor. Ven, Espíritu Santo, en nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia. Ven a nuestra vida, salva nuestra vida, Señor. Salva a nuestra casa, nuestra familia. Sálvanos, Señor, de toda maldad. Sálvanos de toda muerte repentina. Sálvanos de toda enfermedad, de todo coronavirus. Sálvanos de toda ruina, Señor. Salva nuestra casa de todo pecado. Señor, salva a nuestros hijos de todo licor, de todo adulterio, de toda fornicación. Salva a nuestros hijos de toda enfermedad. Ayuda a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, sánanos a nosotros si estamos enfermos. Pon hoy tu mano sanadora sobre nuestro corazón, nuestra vida. Sánanos, Señor. Sánanos, Señor, si estamos enfermos de cualquier enfermedad. Pon tu mano sanadora sobre nosotros hoy. Sana al que está enfermo, Dios. Sana, Señor, al rebelde, al que no se ha humillado, al que no te ha entregado su vida en este momento. Sánalo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Te pedimos que a cada familia tú la edifiques hoy, que la llenes de paz, que la llenes de amor, de tu misericordia, que le des la salud a los enfermos, a los que están agonizantes, a los que están en la UCI, y te glorifiques en ellos, en su vida, Señor. Gracias, Padre, por este momento maravilloso. Gracias por estar en tu presencia, por darnos la licencia, el privilegio de levantarnos, de madrugar, mientras uno se desespera, no tienen fe. Te entregamos nuestro presente, que es hoy, y el futuro que solamente tú lo conoces. Que sea en tu presencia siempre, Señor, alabándote y bendiciendo y confiando plenamente en ti, en tu santa voluntad, en el nombre de Jesús. Que seas tú llenándonos cada día más de tu presencia, de tu poder. Sigue glorificándote en nosotros, en este tu apostolado, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Digamos todos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga por tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. A nuestra Madre, la Santísima Virgen María, la que es Madre creyente y nos da ejemplo y esperanza de que sí podemos tener una familia de creyentes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.